Música, imagen, sonido. Feria Internacional de la Música Cuba Disco 2021. Del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música. España como país invitado. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música. Cuba Disco 2021. La gran fiesta del disco cubano. Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más esta tarde desde el Ministerio de Cultura de Cuba en el Vedado Capitalino y me da muchísimo gusto seguir hablando del Cubadisco, sentarnos a la mesa. Tenemos jarritas gracias a las muchachas de producción, tecito de 3 a 4 de la tarde y la posibilidad de estar acompañado por estas dos hermosas mujeres. Como ven ustedes, es un lujo, un placer decir que volvemos a hablar del Cubadisco a propósito de que va a ser una gran noticia entre el 15 y el 23 que se sucede esta Feria de la Música Cubana, este gran evento evidentemente trascendental. Y habías visto algunos de los programas que ya pasaron, ¿no? Y sí, me gustaría mucho empezar pues recapitulando cómo te ha ido, qué te ha parecido los demás. Muy buenas tardes y gracias, bueno, siempre por la invitación de estar acá. Sí, hemos visto algunos. Sobre todo comentaba antes que, bueno, escuchar a personas que llevan años dentro del Cubadisco y sus experiencias y de dónde surgen las cosas, es importante siempre saberlo a la hora de enfrentarte al fenómeno también de la crítica, ¿no? Y Joaquín Borges Triana, el otro día aquí en un encuentro quizás un poco dedicado al jazz por el Día Internacional, pues aclaraba una de las cuestiones más importantes que tiene que ver con el tema de las categorías, que siempre ellos decían que es como lo más polémico, ¿no? Y que todo el aparato categorial estuvo diseñado por el gran musicólogo cubano Danilo Orozco y que siempre esclareció que no se trataban de categorías musicológicamente hablando, es decir, con esto nos referimos para el público en general de que no se trata de que diga, no sé, música popular bailable, 2 puntos y el término del género. Así es. Sino que son categorías operativas que logran aunar determinadas producciones discográficas en un mismo, digamos, una misma casilla, que son las categorías. Y entonces, en esta razón de hacer términos operativos, quizás por eso cambian, se mueven en relación a los discos que se presentan. Lo que pasa es con eso que a veces esos cambios llegan a dislocar un poco la esencia de lo que puede ser el tipo de música en específico. En ese mismo encuentro, Dos Santos decía, no entendemos por qué no hay una categoría que se llame jazz cubano. Yo pienso que con el término jazz cubano hay un prejuicio muy grande, es un miedo, es como un miedo de utilizarlo. A pesar de que el maestro Leonardo Acosta habló muchísimo de eso, escribió, publicó, esclareció, pero hay temor a utilizar el término. Y entonces preferimos, por ejemplo, poner jazz, y en este caso ahora neojazz, y al final son discos que se producen en Cuba, que tienen en muchos casos una fuerte raíz cubana y que la defienden en cuanto a sus patrones y lo que integran como estética musical y que bueno, en este caso Santos también hablaba de las categorías que tienen que relacionadas con la música instrumental, que es la que agrupa jazz y jazz, neojazz, en este caso del 2021. Bueno. Y así más o menos es lo que las categorías desatan y coincidimos en el día anterior que estuvimos Juan y yo, en este caso con Joaquín, cosa que me dio muchísimo placer, de que yo creo que las categorías no es el eje del problema, claro. Él lo reafirmaba, que como se llaman las categorías no es el eje del problema y que hay que seguir trabajando en función de eso y sobre todo con lo que hablábamos aquel día, del pensamiento, del enfoque del evento, de cómo se asume. Sin embargo, en esta edición 2021 sí se habla a las claras de la producción independiente y de los jóvenes frente a las producciones independientes. Y yo creo que sería muy bueno, ¿no? Pues oír tu criterio, porque se trata realmente de una gran arribazón de producciones. Yo no tendría otra palabra para definir lo que ha pasado en este 2021. Hay como un verdadero destape. A ver, buenas tardes, encantada de estar acá. Creo que es muy necesario hacer este tipo de conversatorios respecto a eventos de tanta importancia como es el Cubadisco. Con el tema de las categorías de la música independiente, a ver, el acceso a las nuevas tecnologías ha facilitado mucho la producción musical en todos los aspectos. Hay que tener en cuenta, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, muchas veces no tienen el acceso a las discográficas o a las entidades que tal vez tienen de manera institucional los recursos y los mecanismos para producir música. Cuba es un país muy prolífero
en cuanto a arte y sobre todo en cuanto a arte musical. Entonces por eso creo que es totalmente natural que haya tanto joven queriendo hacer y por ende tanto joven que no llega a integrar las instituciones, no por falta de talento o por cosas así, sino porque la institución a veces, las disqueras por ejemplo, no dan abasto con tanto arte joven que hay, tanto arte bueno además. Entonces me parece súper acertado que incluyan dentro de del certamen la producción independiente, porque es un hecho que sí existe una producción musical independiente en Cuba y que sí existe una producción de calidad. Entonces, totalmente de acuerdo con que se incluya las producciones independientes dentro del certamen. Alexi, en este sentido, hay categorías muy fuertes, como por ejemplo la música de cámara. La música de cámara tiene un matiz muy interesante en los últimos años en Cuba y es que tiene muchísimo nivel. Y hay muy buenas orquestas de cámara, muy buenos ensembles de cámara, de prestigiosos directores e instrumentistas. Y sin embargo vemos cómo cada año se cuelan discos de jóvenes compositores en esta categoría. Cosa que despunta porque son compositores que tienen 20 y piquitos de años, muchos de ellos ganadores de la beca Conmutaciones de la Asociación Hermanos Saiz, que logran grabar el disco con Colibrí y se insertan dentro de estas categorías y que son jóvenes que están estrenando un catálogo grabado por primera vez, un monográfico que además es a los 20 y pico de años, cosa insólita. Pero muy interesante. Insólita totalmente. Propio de un país en una revolución sobre todo en la música académica. O sea, el dato curioso es que es en la música académica que normalmente lleva mayor madurez. Que también es quizás de las que más adolece de promoción, pero que tiene un gremio potente, fuerte, de mucha calidad, y que estos jóvenes logren insertarse en esa categoría es bien fuerte. En ese caso este año está Daniel Toledo, que es ganador de la beca Conmutación, está Javier Ia, que también ambos graduados del Instituto Superior de Arte de la especialidad de composición y que ganaron la beca Conmutación y se insertan entonces dentro de esta categoría de música de cámara, cosa que considero que ya estando nominados ahí es un gran premio. No, y además, en un día de Romerías de Mayo, ustedes saben que yo en esto sigo siendo muy leal al propio proyecto, pues es interesante que estar hablando que esto no solamente sucede en el rock, en el pop rock o en la trova, sino que en un círculo, como decía ella, incluso académico, es decir, tú decías, se cuelan, ¿no? Es que y lo sorprendente es eso, es decir, es esta pujanza de un movimiento, ¿no?, que surgió de la alternativa y sin embargo, como viene desde nuestras escuelas de arte, como sigue continuamente apostando a través de la Asociación Hermanos Saiz a proyectos de becas, hay una posibilidad real de canalizarlo. A mí me gustaría saber mucho de este 2021, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más me llama la atención en cuanto a las obras presentadas? De esta producción independiente, de este tipo de producción. La calidad. Creo que ha habido una madurez en cuanto a entender qué es lo que tiene que tener un disco como obra total para que sea una obra artística real y concreta. A ver, por una cuestión de lógica, a medida que pasa el tiempo, pues las personas conocen más el proceso creativo, se adentran más en el proceso creativo y entienden mejor qué hacer, ¿no?, para llevarlo a término de la mejor manera posible. Y es evidente que hay una mayor calidad en las obras que se están presentando en los certámenes, en este caso en Cuba Disco este año. ¿Coincides con ese criterio? Sobre todo creo que en las Tú eres bastante crítica. En las cuestiones de grabación. Sí. Antiguamente los músicos ponían en primer lugar la cuestión del tema, que el tema esté bueno, que esté tocado por buenos músicos. Hay una mayor preocupación por la porque calidad técnica. Lo que uno puede resolver como músico, ¿no? Pero el disco, como bien decía Lean Nellis, lleva otro acabado. Y sobre todo en las cuestiones de sonido, de grabación de sonido, que es una cuestión también que por la misma tecnología va avanzando muy rápido y es muy vertiginoso y además lleva tecnología, lleva producción. Y en este sentido las producciones independientes se han puesto el tope alto de tratar de llegar allí. Por ejemplo, el disco de Maylin Quintana, que es una joven, digamos, promesa de la canción cubana y que fue una beca, dicho sea de paso, del Reino de este Mundo, de la Asociación Hermanos Saiz, que ayuda a que ese volumen se grabe, por ejemplo, pero que se grabe con la calidad necesaria y bueno, ahora lo pudo presentar al Cuba Disco y se coló también dentro de las nominaciones, cosa que apunta también, creo que está mal.
apunta también a que la calidad, las cuestiones técnicas de sonido, de grabación como tal, están también en el término del evento. Este es un tema que me acarcía, adelante. Quería agregar que más allá del sonido como tal y de las cuestiones propias del material sonoro, hay una preocupación ya real a partir de que se entiende de que el arte de tapa, o sea, el arte final también forma parte de ese trabajo discográfico completo. Entonces ya se ve un cuidado direccionado a tener un arte de tapa consecuente con la obra sonora que tú estás presentando en el fonograma, a tener luego una curaduría a la hora de ordenar los temas que sea consecuente, que te permita tener una dramaturgia a la hora de tú escucharte el disco como disco, porque en los momentos actuales las personas tienen una tendencia a escuchar el single. O sea, de hecho, en las listas de reproducciones a nivel internacional, por ejemplo, rara vez tú escuchas un disco completo. Tú lo que escuchas es sencillos por separado. Y entonces se ha perdido esa intención de pensarte el producto como un disco completo, como una obra completa que tiene que tener una lógica curatorial, una dramaturgia, que tiene que tener ser direccional. Y creo que en estos casos de las obras independientes se está teniendo en cuenta eso. O sea, se está teniendo en cuenta pensarse el producto completo. Desde el arte de tapa hasta la dramaturgia. Eso es un crecimiento, porque en cualquier parte que haya una feria del disco, ¿no?, que va cumpliendo esta cantidad de años, que tiene un evento establecido, como decías tú, a lo mejor es un problema comunicacional, un problema de que nuestros medios de comunicación no saben poner en valor este evento. Exacto. Y yo creo que por ahí anda esa crisis en cual la jerarquía en la industria cubana de radio y televisión va por una parte y lo que nosotros seguimos generando como movimiento cultural y artístico es otro. Y yo creo que a lo mejor ese es el debate hoy que urge, que a lo mejor el tema no tiene que ver con que no haya una gran calidad en la producción discográfica de 2 años, cosa que es imposible. Todo lo contrario, es un universo que estamos hablando más de 300 discos, ¿no?, de 100 y pico de nominaciones. Estamos hablando de un verdadero festival. No sé cómo tú lo ves. Bueno, la verdad que, lo comentábamos el otro día, que esto sirve de hoja de ruta sin más ni más, sin tener que hacer reuniones ni problemas. Es una hoja de ruta, los nominados de lo que se debería poner. En la radio, más que suficiente. Yo diría que la radio tiene música bastante, porque incluso también pueden sumar a ellos los que no quedaron nominados, que también seguro quedaron. Aquí se hablaba en la ocasión que estuvo Joaquín y Dos Santos de discos que no quedaron nominados y que son excelentes discos. Y que para la radio, divino tesoro. Y para la televisión también el Cubadisco incluye materiales audiovisuales, que son el resultado también de estas producciones discográficas. Y hasta que no se entienda de esa manera, Alex, no va a tener el Cubadisco la significación que debe tener para la escena cubana, porque si trabajamos cada institución por su lado, creo que no llegamos al bien común, que es, por supuesto, preponderar la música cubana y lo que se hace acá en Cuba. Por eso el canal clave, Cubavisión, todos deben replicar el trabajo de estos nominados, de esta información que ya se está discutiendo desde hace unos días, que además tiene volumen suficiente para llenar parrillas de programas y que lo necesita, no solo Cuba, lo necesita la gente que lo consume, que lo hace, que también se nutren de lo que se produce hoy en Cuba, y creo que es altamente necesario. La televisión, a pesar de que existen las redes sociales y existe el Internet, sigue siendo el medio que la gente consume en casa. Por tanto, y además, eso hay que bombardearlo, eso hay que llenarlo de información y con calidad, que la tenemos. A mí me consta incluso que existe un cambio en una buena parte de los directivos hoy de la radio y la televisión cubana, que hay gente con cultura participando, y lo puedo decir, vi un excelente concierto en Canal Clave la otra noche a las 9 en punto, que me dejó sorprendido de ver por fin, ir viendo cómo llega el horario estelar, porque yo te puedo decir que estoy poniendo los discos de Cubadisco, o los videos de Cubadisco, pero lo estoy poniendo una hora donde nadie lo puede ver. Pero vernos en el horario estelar con este tipo de producciones, que es lo que yo creo que hay que fomentar en tiempos en que cualquier medio de difusión lo que tiene es que bajar sus costos. Si esta es una producción que están recibiendo, pues la lógica es que sea amplificada. Y yo creo que ese debate sobre si las producciones independientes, sean jóvenes o no, están teniendo la facilidad de acceso al festival, yo creo que está también calentico sobre la escena. Tendrán toda la información, sabrán que realmente se puede participar y apostar por este festival. Creo que no. A ver, a pesar de que el festival lleva 2 décadas ya, hay una desinformación bastante grande para
para la población que no forma parte del sistema. No, incluso para el gremio. Sí, exacto. Hay una desinformación bastante grande de la funcionalidad del evento y de las vías de acceso al evento. Entonces, respecto a esto creo que hay que trabajar mucho, porque mientras mayor sea la información que tengan las personas de cómo acceder al evento, de cuáles son las bondades del evento, pues mayor va a ser el flujo de obras que van a llegar y obviamente mayor va a ser la calidad. Mientras más alta sea la competencia, creo yo, es mi lógica de pensamiento, pues mayor va a ser la calidad de las obras a presentar, porque cada quien va a querer presentar su obra lo mejor posible. Entonces, creas una competencia sana, pero que a la misma vez es totalmente productiva para la escena musical cubana en general, porque mientras más abras el espectro, pues más acceso van a tener las personas, más necesidad de expresarse van a tener, más necesidad de que su obra quede y quede bien. Y creo que al final es bueno para la cultura musical cubana en general. Bien, Otra cosa importante, Alex, y más que está este tema de la promoción también a través de los medios, ¿no? Pero yo pienso que es importante también desde las instituciones que crean esa información o que crean esos contenidos, tener siempre presente desde el momento cero en que eso se gesta la democratización de la información, es decir, la mayor cantidad de espacios visibles donde yo la pueda colocar. Por ejemplo, yo ayer en casa que estaba escribiendo algo, buscaba una información en internet y ya la generación nuestra no concibe que determinada información que uno busque no esté en internet, porque se supone que hay disímiles plataformas, todas las instituciones tienen sus páginas web, todas tienen sus páginas en Facebook. ¿Cómo va a ser posible que esa información de valor no esté en internet? Y más en un evento como este, la información que genere cualquier institución que tenga que ver con este evento sabe que en esta fecha tiene que estar puesta. Tiene que haber un link, ¿no? Son los tiempos del siglo XXI. Exacto. Tiene que haber un link. Usted no puede haberse quedado con eso, guardarlo sencillamente en su gaveta. No se puede pensar en guardar la información para uno. Dos Santos decía el otro día, yo llevo la página de Cuba Jazz, yo ahí coloqué los nominados y a partir de ahí vino un despliegue de comentarios. Claro, si nos costó trabajo tener el listado completo de nominados. Si yo desde el primer momento sé que voy a lanzar los nominados el día 15, pues el día 15 en cuanto sitio, en cuanto link, en cuanta descarga pueda estar habilitada, el listado de nominados tiene que estarlo para que la gente tenga acceso a esa información, ya sea en las páginas de Facebook, en las páginas de Instagram, aunque no sean páginas determinadas para eso, pero lo importante es la democratización de la información, porque eso es lo que ayuda a que, yo siempre, Eusebio repetía mucho la frase de que si los perros ladran es porque cabalgas. Claro. Entonces, mientras más se hable del evento, incluso malo, bueno, regular o lo que sea, pero se habla, que es lo importante. No existe la mala prensa. Hay respecto al tema de la democratización de la información, yo creo que con los eventos culturales cubanos pasa una cosa en general, y es el desfase de esa información. O sea, nosotros informamos de manera atrasada. Un evento como Cubadisco, que se hace anual, debería estar funcionando, o sea, a nivel difusión, todo el año. Y es ahí donde yo creo que está el problema, uno de los problemas más grandes que tiene. Uno se entera de Cubadisco 15 días antes de que suceda el evento. Y el resto del tiempo se supone que está funcionando, se supone que hay un comité organizador que está pensándose desde que se acaba esta edición, ya tú te estás pensando la edición 21-22, ¿verdad? Te estás pensando el evento, estás recepcionando obra, te estás pensando el coloquio, te estás pensando sobre qué va a ir el evento el año que viene, a qué país lo vas a dedicar. Entonces se supone que ya tú estés generando información respecto al evento, de forma tal que cuando llegue la fecha de realización del evento ya haya una información en redes, en medios de difusión masiva, que las personas puedan consumir y que realmente permitan una visibilidad en tiempo real del evento. Bueno, este es solo nuestro cuarto programa. Nosotros le hemos dicho a Jorge Gómez que estamos convencidos de que lo vamos a invitar, que se va a sentar con nosotros, que va a poder también dar su opinión. Cari Díez, que la estuvimos esperando en el segundo programa, y estoy seguro que está dispuesta a venir. Yo creo que esto es el pollo al arroz con pollo de la mesa hoy. Fíjate, es lo del té de las 3 de la tarde de la hora que mataron a Lolo. Es decir, este debate, incluso con Streaming Cuba, que ahora mismo son ellos los que hacen posible que la señal salga al aire desde nuestro estudio máster en el Teatro Heredia, y que por primera vez estamos transmitiendo en directo desde el Ministerio de Cultura. Cuando digo directo es en directo, y ahí está Dayan, nuestro equipo de ingenieros, haciendo lo posible. Yo creo que el asunto está en que hay un sistema de votaciones, incluso para el voto más popular.
o el voto para la prensa cultural especializada. Viva en La Voz del TOA, ese gran especialista en música que tenemos, o en Guantánamo. De hecho, ¿cuántos de nuestros grandes investigadores, nuestros musicólogos, han salido de todas partes de Cuba? Y yo creo que ese es el tema. O sea, ¿cómo vamos, como dice ella, a democratizar el acceso a una información que tiene que estar circulando? Que efectivamente, si se acumula y no circula suficiente, pues nos pasa esta gran tragedia 2021, esta pandemia que nos ha obligado a la virtualidad, que siempre tendrá un saldo al final. Bueno, estoy entrando a la recta final, vamos a poner el spot de este Cubadisco, tiene que aprendérselo. El asunto es que del 15 al 22 hay que votar en esa plataforma, de todas. Música, imagen, sonido. Feria Internacional de la Música Cubadisco 2021. Del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música. España como país invitado. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música. Cubadisco 2021. La gran fiesta del disco cubano. Y así entramos en este momento final. Siempre miro bien a ver cuál es la cámara que me está tomando. Lo esencial, estimados amigos, como decía, el Principito sigue siendo invisible a los ojos. Y aquí lo esencial es que tenemos un gran evento cultural, sin duda alguna, quizás hasta superior en su alcance a la Feria del Libro. Porque a la Feria del Libro vienen las editoriales con el libro concluido del año, pero aquí miren ustedes lo que está pasando. Hay lugares donde ya se puede grabar un demo, donde ya es legal hacer ese demo aunque no sea una disquera, y usted puede participar desde esa calidad tecnológica también con la propuesta de un demo a una editora musical. Es decir, yo creo que eso nos va a ir cambiando, nos va a acelerar este cambio de contexto aún más. Así que estoy dándole unos minutos finales a estas bellas mujeres que, como ven ustedes, saben más que todos nosotros juntos sobre esos temas de la musicología y del mundo de la música en sentido general. A fin de cuentas, yo creo que el Cubadisco sigue teniendo un hermosísimo reto. Así mismo es. Y añadiendo a lo que decía ahorita Alexis, no solo es que se produzcan por productoras independientes, sino que ya no solo son las discográficas las que están presentando discos, hay otras instituciones que de manera esporádica, aunque no sea su objeto fundamental, están apoyando la producción de, en este caso, de jóvenes, que hoy lo mencionábamos, y que estos discos luego se están presentando. Quiere decir que el Cubadisco, como bien decía, tiene un marco bien amplio que no solo respecta a discográficas, sino que respecta a la creación musical fonográfica, ya sea la que se... Yo pienso que uno de los retos que nos queda ya para cerrar el encuentro es lo que mencionaba Lianeli y mencionábamos nosotros también en otros encuentros acá, es la producción de single, la producción de estos temas que se van lanzando, y que el espacio también de Cubadiscos debe abrir una casilla, una categoría para esto que no tiene que ver propiamente con el disco terminado, pero que es lo que hoy la gente más consume y que tiene que ver con nuestro tema de hoy, a fin de cuentas, que son las producciones independientes de los jóvenes. Exactamente, y que sobre todo viene de los jóvenes, porque los jóvenes son muy inquietos y entonces a veces no tienen todo el presupuesto para crear el disco entero y van lanzando un tema, y ya las discográficas se han sumado a este reto. Y para probar la creación, por ejemplo, de un joven que se inserta, pues prefiere grabar 3 temas primero, los prueba, ve cómo le va a ese artista, si funciona, si no funciona, y después entonces produce el disco. Pero ¿dónde caen estos temas? ¿A dónde van? ¿Qué visibilidad tienen si no forman parte tampoco de este evento? Entonces, bueno, se les queda ahí fuera del contexto que visibiliza la mayor cantidad de producciones, y que bueno, ese es uno de los retos que tiene, yo pienso, para la edición del 22, sumar estas producciones que son de single y que tienen que tener también su espacio dentro del evento. Tú me decías que era como un tema de actualizarse. Claro, inevitablemente que hay que no compararse, pero sí tomar de referente pues cómo se mueve el mundo a nivel consumo, y aquí es muy importante la palabra consumo, porque obviamente uno hace música, hace arte para ser consumido, por mucho que uno lo haga para sí mismo, por disfrute personal. O sea, tú haces una obra artística porque quieres transmitir algo y que la persona la consuma, el público. Entonces, a nivel consumo, en el mundo entero, la cosa va más rápido. O sea, ya casi ningún artista te saca de primera un CD completo. La persona te va dando, además porque es una estrategia de marketing igual súper funcional, te da un single hoy y luego de ese single te saca el videoclip de ese single y luego te saca entonces el making de ese videoclip, te tiene enganchado consumiendo ese producto un tiempo, y cuando crees que terminó te saca el otro single y te vuelve a hacer el mismo proceso de marketing y de promoción de su arte.
Entonces, era lo que decía Yancy, ¿dónde quedan estas obras? Tenemos, por ejemplo, aquí en Cuba el caso específico, creo que un caso muy obvio es Leoni Torres. Leoni Torres te va sacando de single en single, te saca de mitos promocionales de 3 temas, 4 temas, con toda la calidad del mundo. ¿Dónde queda? ¿Por qué no puede aparecer ese producto con calidad dentro de Cuba Disco? O sea, habría que replantearse un poquito esa necesidad. Hay otros músicos cubanos que lo ves hacer esto. Esos ejemplos, por ejemplo, es un ejemplo exacto, es un ejemplo muy gráfico. Diana Fuentes, la propia Diana Fuentes. Simafún lo está haciendo también. Simafún lo está haciendo muchísimo. Se da mucho en la música urbana, porque ellos funcionan de esa manera. Es muy funcional, es que es muy funcional porque el mundo va muy rápido, o sea, la velocidad de vida cambió y por ende de consumo artístico cambió también. Entonces la velocidad de producción tiene que variar. No, y en la música popular bailable también pasa. Lo que pasa es que luego ese single forma parte casi siempre de una producción. Claro. Pero por ejemplo al mismo Alexander Abreu le ha pasado que hay singles de eso que no entran dentro de ninguna producción. Lo que termina insertándola luego en una producción, porque Exacto. es como se entiende. Es una cuestión de concepto, de cómo entiendo el fenómeno. Yo saqué el single primero, pero como yo entiendo que para que ese single funcionó. sea y pueda pertenecer a algo, yo necesito luego, cuando yo hago una producción discográfica, por el inserto. Por ahí el single lo saqué un año antes. Pero bueno, ya yo saqué el disco y lo voy a incorporar, porque aquí se entiende que debe ir dentro de un proyecto discográfico, cosa que necesariamente está comprobado, no tiene que ser así. Bueno, yo creo que definitivamente Joaquín Bosch Estrena se equivoca cuando me dice que él va a venir a hacer un programa de música. A esta mujer hay que tenerla aquí en plantilla. No, y a Joaquín traerla. también, A mí me encanta ese título que ella decía, la cosa va más rápido, ¿no? Eso es un titular de cualquier artículo y tiene mucho que ver con los próximos programas. Así que quedan invitados. El Cubadisco tiene la palabra número 5, va a ser con otros invitados, regresa Joaquín, de ninguna manera eso es como si fuera una producción inherente y acompañante, para poder seguir discutiendo, hablando, para poder opinar de lo que sucede hoy en nuestra industria discográfica. Sobre todas las cosas, yo creo que lo más importante es democratizar el ejercicio de ese debate, escuchar todos los puntos de vista. A fin de cuentas, es una feria del disco, tiene que ser ese evento cultural trascendente de nuestra música y tiene también que ser el momento de debate de esa producción y de los alcances de esa producción. Les doy muchísimas gracias a ambas y espero que sigan viniendo por acá y que además se queden en la plantilla de Querer TV, que tenemos grandes retos por delante, no digo yo, hacer posible siempre a tiempo que la palabra sea ese ejercicio de la verdad. Muchas gracias, Alexis Triana, desde el Ministerio de Cultura de Cuba. Música, imagen, sonido. Feria Internacional de la Música Cubadisco 2021. Del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música. España como país invitado. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música. Cubadisco 2021. La gran fiesta del disco cubano.